Tengo 103 años y solo tomo gelatina sin sabor cada mañana. Tengo 103 años y esta mañana me he levantado sin que me crujieran las rodillas. ¿Sabes cuánto tiempo llevo diciéndole eso a mi médico? 4 años. Y 4 años lleva él mirándome con esa cara de no entender absolutamente nada. La última vez que fui a la consulta me dijo, y esto es literal, Don Manuel, sus cartílagos están en mejor estado que los de muchos pacientes de 60 años. No lo entiendo. Y yo le sonreí porque yo sí lo entiendo. Cuesta 50 céntimos, un sobre, una taza de agua caliente cada mañana antes de que salga el sol. Eso es todo. Pero antes de que te cuente exactamente qué hago y cómo lo hago, necesito que entiendas algo muy importante. Porque si no lo entiendes, vas a cometer el mismo error que cometen el 90% de las personas que intentan esto y fracasan. Y ese error empieza en el supermercado en el mismo momento en que coges el producto equivocado del estante. Quédate hasta el final de este video, porque al final te voy a contar los 3 alimentos que yo jamás mezclo con la gelatina y que probablemente estés tomando ahora mismo sin saber que están destruyendo todo el beneficio. Son 3 alimentos muy comunes, 3 alimentos que mucha gente considera saludables y están arruinando silenciosamente el trabajo que la gelatina hace en tus articulaciones. Pero empecemos por el principio. Yo nací en 1921. He vivido una guerra. He enterrado a mi mujer, a mis hermanos, a amigos que pensé que vivirían para siempre. He visto cómo el mundo cambiaba 10 veces y he aprendido algo que los jóvenes tardan mucho en entender. El cuerpo es más sabio que cualquier médico. El cuerpo sabe lo que necesita. El problema es que hemos dejado de escucharlo. Cuando tenía 70 años, mis rodillas empezaron a quejarse. Un dolor sordo, constante, ese tipo de dolor que no te deja dormir bien y que te hace pensar 2 veces antes de bajar una escalera. Mi médico de entonces me recetó antiinflamatorios, luego condroitina, luego glucosamina, pastillas de 20 €, de 30 €, de 40 € al mes. Tomaba tantas pastillas que a veces bromeaba con mi hija diciéndole que me iba a hacer cascabelear cuando caminara. Nada funcionaba de verdad. Aliviaba un poco, sí, pero el dolor volvía. Las rodillas seguían crujiendo y yo seguía sintiéndome viejo. Hasta que un día en casa de mi hermana mayor, que tenía entonces 87 años y se movía como si tuviera 50, le pregunté su secreto. Me llevó a la cocina, abrió un cajón, sacó un sobre blanco sencillo, sin colores ni dibujos llamativos, gelatina sin sabor, me dijo. Esto cada mañana, Manuel, desde hace 20 años. No necesito más. Yo me reí. Pensé que era una de esas historias de abuelas, remedios caseros que funcionan más por fe que por otra cosa. Pero mi hermana tenía 87 años y subía escaleras mejor que yo con 70, así que decidí probar. Lo que pasó en los 3 meses siguientes cambió el resto de mi vida. Pero aquí viene lo más importante, lo que mi hermana me enseñó ese día en la cocina y que la mayoría de la gente no sabe. No es lo mismo gelatina con sabor que gelatina sin sabor. Y cuando digo que no es lo mismo, no estoy hablando de una pequeña diferencia. Estoy hablando de la diferencia entre medicina y caramelo. La gelatina con sabor, esa que viene en cajitas de colores con dibujos de frutas, tiene azúcar, tiene colorantes, tiene aromas artificiales y tiene una cantidad de gelatina real tan pequeña que apenas hace nada por tus articulaciones. Es básicamente un postre, un dulce. Está diseñada para que sepa bien, no para que te cure nada. La gelatina sin sabor es otra cosa completamente distinta. Es colágeno hidrolizado puro, sin azúcar, sin aditivos. Solo la proteína que tu cuerpo necesita para reconstruir el cartílago que los años van desgastando. ¿Entiendes la diferencia? Uno es un caramelo con forma de medicina. El otro es la medicina de verdad. Y ahora viene la pregunta que me hicieron mis hijos cuando les conté esto. Papá, si es tan sencillo, si cuesta 50 céntimos, ¿por qué los médicos no lo recetan? Llevo 30 años pensando en esa pregunta y la respuesta que he llegado a tener después de leer, de preguntar, de hablar con personas muy mayores como yo,
que han vivido experiencias similares, es esta. Porque nadie gana dinero recetando algo que cuesta 50 céntimos en el supermercado. No digo que los médicos sean malas personas. El mío no lo es. Es un hombre bueno que se preocupa por mí, pero trabaja dentro de un sistema, y ese sistema tiene intereses. Cuando un laboratorio invierte millones en desarrollar un suplemento de colágeno en pastillas, necesita recuperar esa inversión, y la recupera vendiéndote el colágeno a 30 euros, cuando tú podrías tomarlo a 50 céntimos. Eso es todo. No hay más misterio. Bien, ahora te voy a contar exactamente cómo lo preparo yo cada mañana, paso a paso, sin saltarme nada. Me levanto antes de desayunar, siempre en ayunas. Esto es importante y ahora te explico por qué. Calienta una taza de agua, no hirviendo. Caliente como cuando te vas a hacer un té. Si el agua está demasiado caliente, destruye parte de las propiedades de la gelatina. Si está fría, no se disuelve bien. Tiene que estar a una temperatura que puedas sostener la taza con las manos sin quemarte. Vierto el sobre de gelatina sin sabor en la taza. Un sobre exactamente. 1, no 2. Porque pienses que más es mejor. El cuerpo tiene una capacidad de absorción limitada. Si le das más de lo que puede absorber, simplemente lo elimina. Un sobre es la dosis correcta. Remuevo bien, muy bien, hasta que no veo ningún grumo. Esto también es importante, porque si hay grumos, hay partes que no se han disuelto correctamente y que el cuerpo no va a poder aprovechar. Y luego añado algo que la mayoría de la gente no sabe, y que multiplica los beneficios. Un chorrito de zumo de limón, solo un chorrito. La vitamina C del limón es fundamental para que el cuerpo pueda sintetizar el colágeno correctamente. Sin vitamina C, el colágeno que tomas se absorbe peor. Con vitamina C, el cuerpo lo usa de manera mucho más eficiente. Lo tomo despacio, sin prisa, sentado, mirando por la ventana, viendo cómo amanece, y luego espero 30 minutos antes de desayunar. Ese espacio de 30 minutos en ayunas es lo que permite que la gelatina llegue al intestino sin competir con otros alimentos. Cuando comes inmediatamente después, los otros alimentos distraen al sistema digestivo y la absorción del colágeno baja considerablemente. Los 30 minutos de espera marcan una diferencia enorme. Eso es todo. 50 céntimos, agua caliente, un chorrito de limón. 30 minutos de paciencia cada mañana desde hace más de 30 años. Ahora quiero explicarte qué es lo que este ritual está haciendo dentro de tu cuerpo, porque entenderlo te va a ayudar a no abandonarlo. Y la razón por la que tanta gente abandona es porque no entiende lo que está pasando por dentro y se desespera cuando no ve resultados inmediatos. El cartílago articular, ese tejido que recubre el extremo de tus huesos y que hace que tus rodillas funcionen como bisagras bien engrasadas, está compuesto en su mayor parte por colágeno. Cuando somos jóvenes, el cuerpo produce colágeno de manera abundante y natural, pero a partir de los 40 y especialmente después de los 60, esa producción cae drásticamente y cuando el colágeno baja, el cartílago se adelgaza, los huesos empiezan a rozar, las rodillas crujen, duelen, se inflaman. El médico te dice que es el desgaste natural de la edad y te receta antiinflamatorios que tratan el síntoma, pero no la causa. La gelatina sin sabor le da al cuerpo los aminoácidos que necesita para fabricar colágeno nuevo. No es que la gelatina se convierta directamente en cartílago, es que le das al cuerpo el material de construcción que necesita para que él mismo repare lo que el tiempo ha ido dañando. Pero hay algo más, algo que me parece todavía más fascinante. El colágeno no solo está en las articulaciones, está en la piel, está en los huesos, está en los tendones, está en las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando empecé a tomar la gelatina sin sabor, lo primero que noté, antes incluso de que mejoraran las rodillas, fue la piel. Mi hija me preguntó qué me había pasado en la cara. Le dije que nada, pero algo había cambiado. La piel estaba menos seca, más firme, más viva.
Luego vinieron las rodillas gradualmente, no de un día para otro. El primer mes noté que el dolor nocturno había bajado. El segundo mes empecé a bajar escaleras sin agarrarme tanto a la barandilla. Al tercer mes, mi médico me preguntó qué había cambiado en mi rutina, porque mis análisis mostraban marcadores de inflamación más bajos. Le dije la verdad, gelatina sin sabor, 50 céntimos. Cada mañana me miró como si le hubiera dicho que me había curado rezando. Y ahora llega el momento que te prometí al principio. Los 3 alimentos que nunca debes mezclar con la gelatina. Presta mucha atención, porque esto es lo que arruina los resultados de la mayoría de personas que lo intentan. El primero es el café. Sé que es difícil de escuchar para muchos, pero el café tomado al mismo tiempo, o muy poco después de la gelatina, interfiere con la absorción del colágeno. El café tiene taninos y otros compuestos que se unen a las proteínas y dificultan su digestión. Si tomas la gelatina y luego inmediatamente te tomas un café, estás tirando buena parte del trabajo a la basura. Espera al menos 45 minutos, yo desayuno, y luego me tomo el café tranquilamente, sin prisa. El segundo es el azúcar refinado, y aquí viene la paradoja enorme de la gelatina con sabor que mencioné antes. El azúcar activa un proceso que se llama glicación, que básicamente destruye las fibras de colágeno. Es exactamente lo contrario de lo que buscamos. Las personas que toman gelatina con sabor, pensando que están haciendo lo mismo que yo, no solo no están obteniendo los beneficios, sino con el azúcar que contiene, están activamente dañando restágeno que ya tienen. Es como intentar construir una casa, mientras Tiamat va demoliendo lo que acabas de construir. El tercero sorprende a mucha gente, es el alcohol. No estoy diciendo que no puedas tomar una copa de vino de vez en cuando. A mis 100 años llegué con alguna copa de buen vino en el cuerpo, no voy a mentirte. Pero el alcohol en exceso eleva la inflamación sistémica del cuerpo e interfiere directamente con la síntesis de colágeno. Si tomas tu gelatina por la mañana y luego bebes mucho alcohol, básicamente estás peleando contra ti mismo. Café, azúcar refinado, alcohol en exceso. Esos 3, evítalos cerca de tu toma de gelatina y verás una diferencia enorme en los resultados. Déjame contarte cómo es mi rutina completa ahora a mis 103 años. Me levanto a las 6:30 de la mañana. Siempre he sido madrugador. La vida transcurre mejor cuando la ves desde el principio. Me preparo mi gelatina con limón, como te he contado. Me siento junto a la ventana. Escucho los pájaros y hace buen tiempo. Pienso en mis muertos, en mis vivos, en las cosas que tengo que hacer. A las 7 camino. 30 minutos, no más. A mi edad no se trata de hacer maratones, sino de mantener el movimiento. Las articulaciones necesitan movimiento para funcionar bien. El cartílago no tiene vasos sanguíneos propios. Se nutre por difusión con el líquido sinovial, y ese líquido se distribuye mejor cuando te mueves. La gelatina te da el material. El movimiento hace que llegue donde tiene que llegar. A las 8 desayuno. Fruta, algo de pan con aceite de oliva. Un huevo algunas veces como poco, pero como bien. El resto del día lo vivo. Leo, hablo con mis nietos. Cuido las plantas si el tiempo acompaña. Duermo una siesta después de comer. Eso también es importante. El cuerpo repara tejidos mientras duermes, y si no le das tiempo de reposo, no puede hacer su trabajo. Y así todos los días, sin complicaciones, sin pastillas, sin suplementos caros. Solo la gelatina, el limón, el paseo y el descanso. Sé lo que estás pensando ahora mismo. Estás pensando que quizás sea la genética, que yo he tenido suerte, que no todo el mundo puede llegar a los 103 años con las rodillas en buen estado por culpa de un sobre de gelatina. Y te voy a ser honesto, la genética ayuda. Sí, no voy a negarlo, pero también te digo esto. Mi padre murió a los 68 con artritis tan severa que no podía cerrar la mano. Mi madre a los 72 con las rodillas tan deterioradas que pasó sus últimos años en una silla. Esa es mi herencia genética. No era buena. Lo que cambió fue lo que hice con ella.
Y si yo con esa herencia estoy aquí a los 103 años diciéndote que mis rodillas están bien, que mis análisis desconciertan a mi médico, que subo y bajo escaleras sin agarrarme a la barandilla, entonces quizás vale la pena que dediques 50 céntimos cada mañana a comprobar por ti mismo. No te pido que me creas. Te pido que lo pruebes durante 3 meses sin saltarte ni un día, sin mezclarlo con café inmediatamente, sin azúcar encima, sin el alcohol que lo destruye. 3 meses, 90 días. Lo que gastas en ese tiempo es menos de lo que gastas en una sola caja de pastillas de condroitina. Y si al cabo de 3 meses no notas nada, lo dejas. No has perdido nada importante. Pero si notas lo que noté yo, si un día te levantas y te das cuenta de que las rodillas no te han despertado por la noche, de que bajas las escaleras un poco más fácil, de que tu médico te mira con esa cara que me pone a mí de no entender nada, entonces me vas a dar la razón. Yo tengo 103 años. He visto muchas modas. He visto muchos remedios milagrosos que no eran nada. He visto muchas pastillas caras que prometían lo imposible, y lo que te estoy contando no es ninguna moda. Es lo que ha funcionado para mí durante más de 30 años. Es lo más sencillo y lo más barato que he encontrado en una vida muy larga. Un sobre, 50 céntimos cada mañana. Tus rodillas te lo van a agradecer. M.